Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este versículo quiero que podamos meditar un poco, como dice mismo ahí la palabra meditar, que es la palabra clave. Quiero que podamos reflexionar un poco acerca de una de las características de un siervo de Dios. Josué era el siervo de Dios, quien fue escogido para liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Fue el sucesor de Moisés y él introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y vemos que así como Dios estuvo con Moisés, también estaría con Josué. Josué ahora era el líder, y quizá un poco distinto a Moisés porque Josué era un líder militar. Y en esta etapa de la historia del pueblo de Israel era lo que el pueblo necesitaba: un líder militar que los llevara hacia la conquista del territorio cananeo y los estableciera allí en aquella tierra, la tierra que Dios le había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos que el Señor le da un consejo a Josué, y no tan solamente es un consejo para él, sino que para todo el pueblo, y también hoy en día para nosotros. Y una de las características de un siervo de Dios es que medita en la palabra, no se aparta de la palabra. Medita en su palabra, en la palabra de Dios, de día y de noche. O sea, constantemente está meditando en la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de meditar, muchas veces se nos viene a la mente la idea de reflexionar en la palabra de Dios, de ponernos a pensar un momento en la palabra de Dios. Pero meditar conlleva muchas otras cosas, implica muchas otras cosas más. Y quiero darle una lista más o menos de lo que implica lo que es meditar en la palabra de Dios y lo que los judíos consideraban meditar. En primer lugar es oír la palabra de Dios. Y en el Deuteronomio 6:4, que es una oración, esta porción bíblica del 4 al 9, se le llama el Shema judío, que es una oración que los judíos recitan en la mañana, en la tarde, y es una oración importante que ellos también realizan en el culto en la sinagoga. Se llama el Shema. Y Shema es una palabra hebrea que significa oír o escuchar. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová Dios uno es. Jehová tu Dios uno es. Entonces vemos que esta palabra Shema significa oír, pero también significa poner atención a lo que se está oyendo, a lo que se está escuchando. Y también implica una respuesta al oír. Entonces, cuando se habla de meditar, también se habla de oír la palabra de Dios. Y en ese oír la palabra de Dios también hay una interacción de poner atención y también de responder en esa acción de escuchar, de oír. Entonces meditar no es tan solamente ponernos a pensar un momento, sino que también es oír. Es oír, pensar, como lo hemos dicho, recordar la palabra de Dios, memorizar. ¿Saben cómo memorizaban los judíos? Ellos idearon un buen método, que era la repetición. Repetían y repetían y repetían. Por eso que los judíos tienen, desde pequeños, ellos recitan de memoria largas porciones del Antiguo Testamento, ¿ya? Y los rabinos judíos, muchos se memorizan casi todo el Antiguo Testamento, por no decir todo el Antiguo Testamento, de memoria. ¿Por qué? Porque utilizan la memorización, recuerdan la palabra de Dios, repiten mucho los textos, las porciones bíblicas para memorizarlas. Entonces ellos, cuando la escritura habla de meditar, ellos tienen claro que no es tan solamente ya voy a leer y voy a reflexionar un momento, sino que es oír, escuchar, responder, obedecer, recordar, analizar todo lo que se está leyendo, interpretar. Cuando se lee, cuando se analiza, cuando se oye, se escucha, se repite, se memoriza, se interpreta. Y después de interpretar, eso se transmite, se enseña. Y cuando se enseña, ¿qué es lo que pasa? Hay alguien que habla, un emisor y un receptor. Un emisor y un receptor. Y
Y el que recibe, el que escucha, ¿qué es lo que hace? Pone atención, lo que hablábamos al principio. Shema, oír, escuchar, pone atención. Y hay una respuesta a eso que se está colocando atención. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es que es necesario meditar en la palabra de Dios. Y por último, ¿qué es lo más importante al meditar en la palabra de Dios? Poner en práctica la palabra. Que no se aparte tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces es importante la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Un buen siervo de Dios medita en la palabra de Dios. Un buen hijo de Dios, un creyente, un buen creyente medita en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, Salmo 119, 105 dice: lumbrera es tu palabra a mi caminar. Tu palabra es lumbrera a mi caminar, porque alumbra nuestro sendero, alumbra nuestro caminar. Entonces vemos que es importante poner atención, meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios y cumplimos con todo lo que hemos dicho, con el oír, con el prestar atención, con memorizar, recordar, analizar, interpretar, enseñar y practicar, nuestro camino es prosperado. Nuestro camino es prosperado. Todo lo que Dios ha establecido para nosotros, nosotros podemos decir que lo hacemos y contamos con la provisión de Dios. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando tan solamente de la prosperidad económica, porque eso, lo he dicho en otras ocasiones, eso es lo secundario, eso es la añadidura que nos dice el Nuevo Testamento cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa prosperidad a la que se refiere la palabra de Dios, a esa prosperidad, a esa provisión que Dios da mayormente a la vida espiritual del hombre. Eso es lo que debemos anhelar, ser prosperados, pero espiritualmente, que nuestra vida espiritual crezca, que nuestra vida espiritual madure, que nuestra vida espiritual se desarrolle, que los dones espirituales que hay en nosotros se manifiesten, que se desarrollen, que los podamos trabajar. Y cuando nosotros podemos desarrollarnos en esa área, es porque estamos recibiendo la provisión de Dios, la prosperidad de Dios en nuestra vida. Y como les dije, cuando buscamos las cosas espirituales, primero ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, las demás cosas van a ir añadiéndose. Quizá la prosperidad económica, la prosperidad material va a ir añadiéndose. ¿Por qué? Porque hemos priorizado lo más importante, meditar en la palabra de Dios, porque es necesario para nosotros, es necesario para nuestra vida espiritual. No meditamos en la palabra del Señor para que nos vaya bien en lo económico, para que nos vaya bien en nuestra vida material, en nuestra vida terrenal, en nuestra vida secular, sino que meditamos en la palabra de Dios para que nuestra vida espiritual sea bendecida, sea prosperada. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios sea próspera. Y todo te saldrá bien. Pero esto también depende desde la perspectiva que lo miremos. Muchas veces desde nuestra perspectiva va todo bien y pensamos que como nos va bien es porque estamos haciendo lo correcto, pero muchas veces no es así. Desde la perspectiva divina no nos está yendo bien. No es el camino que Dios quiere que tomemos. O no es la prosperidad que nosotros, lo que el Señor quiere que nosotros podamos reconocer como bendición, como provisión de Dios, como la prosperidad de Dios. Depende de la perspectiva también que nosotros la tomemos. Muchas veces desde nuestra perspectiva nos puede estar yendo pésimo, no vemos la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos nuestra mira en las cosas materiales, en lo económico, en nuestra situación, podemos decir, laboral, en nuestra situación natural. No nos está yendo bien, no estamos siendo prosperados y no nos está yendo bien en nuestros caminos, en lo que nosotros emprendemos, en lo que nosotros hacemos. Pero desde la perspectiva de Dios es
es lo que realmente necesitamos vivir. Es la provisión de Dios que nosotros por miles de otras razones no estamos viendo, y estamos caminando bien, de buena forma, en los caminos que Dios ha preparado para nosotros. Nos está yendo bien, pero muchas veces nosotros no lo estamos viendo así, porque todo va en contra de nosotros. Pero muchas veces aquello es necesario para un bien mayor. Es necesario que pasemos por ciertas situaciones para que nosotros podamos ver más adelante que aquello era lo correcto, que sí realmente nos estaba yendo bien en la vida, que sí realmente estábamos siendo prosperados, pero nosotros no nos dimos cuenta. Todo depende desde la perspectiva, y cuando nuestra perspectiva está de acuerdo con la perspectiva de Dios, todo está mucho mejor. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, porque ella nos da discernimiento para poder discernir todas estas cosas. Cuando meditamos de día y de noche constantemente, cuando oímos, pensamos, recordamos, analizamos, repetimos, memorizamos, interpretamos, enseñamos y practicamos, ponemos en práctica la palabra de Dios, nosotros vamos a profundizar en nuestra relación con Dios. Y obviamente eso es ser próspero. Eso es prosperidad, eso es que nos vaya bien, porque estamos yendo por el camino de Dios. Estamos caminando con Dios. Estamos siendo bendecidos por Dios, estamos viendo la provisión de Dios cuando nosotros meditamos constantemente en su palabra. Espero que esta reflexión, esta meditación de su palabra sea de provecho para usted, de bendición para su vida, y nos estamos viendo ya en un próximo video en donde vamos a hablar más de la palabra del Señor. Vamos a reflexionar un poco más acerca de su palabra. Que Dios le bendiga.